cómo aprovechamos estos servicios renovables a la disposición de un futuro mejor. En un minuto que le activamos el audio. Voy a presentar a Iván Buffone, que es licenciado en Ciencias Políticas, con estudio de posgrado en Economía Internacional. Disculpen que lo lea, pero es una persona muy interesante que tiene un currículum interesante. Experto en análisis políticos y en finanzas sostenibles, mucha experiencia en el tercer sector y en el sector público, tanto del gobierno de la ciudad como en el gobierno nacional, y desarrolla funciones de responsabilidad y temas de administración financiera, contratos públicos, obras públicas, desarrollo sostenible. Implementó sistemas de administración y contrataciones públicas pioneras a nivel de Argentina, y actualmente es socio en Business y Sustainability, startup de sustentabilidad que busca integrar modelos de negocio con estrategias de triple impacto, por lo que hoy lo tenemos acá con nosotros. Iván, esperemos que tengas el micrófono activado ahí y nos puedas saludar. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias también a Solar Latam por la invitación. Primero que nada hago una advertencia, que suelo hablar mucho de los temas que me inspiran, me motivan y que creo que son importantes, así que voy a hacer todo lo posible para hacerlo en pocos minutos en este caso. Hoy es 17 de julio, es el Día del Defensor del Ambiente, y creo que lo que mejor podemos hacer en este día es reflexionar sobre cómo alcanzar un modelo sostenible. Entonces yo les voy a dar mi visión al respecto, que es una visión muy realista y pragmática, que busca el desarrollo, generar oportunidades y reducir la desigualdad. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con lo que nos acaba de contar Gabriel. Entonces, de cara al desarrollo sostenible, nosotros vemos los negocios como un motor de transformación. Los negocios son la esencia del capitalismo, ¿sí? Son la esencia del sistema en el que vivimos. Entonces, si nosotros logramos dotarlos de características sociales, ambientales y de gobernanza sostenible, vamos a tener, primero, impacto social positivo, es decir, negocios que favorecen la comunidad donde se desarrollan, que entienden su contexto, que entienden su impacto, que entienden que no se encuentran aislados, tienen conciencia de su interconexión. Por otro lado, tendremos también un cuidado activo del ambiente. Entonces, adoptando herramientas de economía circular, de eficiencia energética, energías renovables, conocimiento de la huella para mitigarla y para compensarla. Y si a esas dos cosas nosotros le sumamos beneficios económicos, vamos a tener negocios de triple impacto. Y esto es muy importante, porque para generar impacto social positivo y cuidar del ambiente, el primer beneficio por el que debemos velar es el económico. Si la variable económica fracasa, todas las externalidades positivas de un proyecto, todos los efectos virtuosos van a desaparecer. Entonces, nosotros lo que decimos es que los negocios de triple impacto deben ser buenos negocios. Y más allá de que deban serlo, lo son. Y cada vez hay más evidencia de esta situación, y si queremos un cambio real de nuestra matriz económica y productiva, debemos generar conciencia de que el cuidado del ambiente y de que el impacto social positivo son rentables, que la sustentabilidad paga, ¿sí? Entonces es importante demostrar la creación de valor y desde ahí salir a disputar y a ganar el mercado. Este cambio que nosotros proponemos se gana en la cancha, ¿sí? Y para ganarlo en la cancha hay que trabajar para eso. Entonces, para entender por qué son buenos negocios, la palabra clave es riesgo. Los riesgos ambientales y los conflictos sociales, ya sea directa o indirectamente asociados a un proyecto, se convierten muy fácilmente en riesgo económico y financiero. Hay un ejemplo muy gráfico que a mí me gusta dar, que es de Estados Unidos, que es un país que no diríamos que es ambientalista en su esencia ni en su historia, que es el de Pacific Gas and Electric. Esta empresa era la compañía de servicios públicos de energía eléctrica de California. Y a raíz de los incendios que todos vimos en 2017 y 2018, quedó en el ojo de la tormenta como presunta responsable de generar focos a raíz de equipamiento e infraestructura en muy mal estado. Se le hicieron cientos de denuncias, su cotización en bolsa se desplomó, los inversores le sacaron el apoyo y presentó la quiebra en 2019. Esta es una empresa que operaba desde 1905 y se vino abajo muy rápidamente por estas cuestiones.
Entonces, los proyectos que están alineados con los intereses de la comunidad y por ende cuidan el entorno, tienen menor riesgo de sufrir inconvenientes. Es decir, son una inversión más segura, ¿sí? Entonces, acá lo que cobra mucha importancia, y pasamos a la siguiente. Sí. Lo que cobra, yo sigo hasta que lo que cobra mucha importancia, sí, es la siguiente diapositiva. Lo que cobra mucha importancia, sí decía, es la medición de impacto, ¿sí? Entonces nosotros debemos promover herramientas, indicadores, estándares que faciliten la evaluación de los proyectos. Identificar los retornos financieros, sociales y ambientales a nosotros lo que nos permite es transformar el gasto en inversión sostenible, ¿sí? Y además, si entendemos que lo que no se mide no se puede mejorar, hacerlo nos va a permitir entender las oportunidades que tenemos para potenciar tanto el impacto como los beneficios económicos. Y acá entra otro punto clave, donde riesgo, que era de lo que veníamos hablando antes, tiene mucho significado, que son las finanzas. Las finanzas, el dinero, son la sangre de los negocios, ¿sí? Son el componente vital que permite que vivan, que crezcan, que se desarrollen. Entonces, las finanzas sostenibles, que son las finanzas que tienen en su esencia criterios ambientales y criterios sociales y criterios de gobernanza sostenible, son claves, son fundamental para el desarrollo de proyectos de triple impacto. Sin un esquema financiero adecuado que promueva proyectos o emprendimientos que se desarrollen de acuerdo a los valores de la sustentabilidad, la transición hacia un modelo sostenible no es más que aspiracional, ¿sí? Nunca se van a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, toda la batería de normativa internacional y acuerdos internacionales, nunca nada de esto va a suceder si no ponemos guita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación hoy en día? En 2019, el mercado de las finanzas sostenibles global fue de aproximadamente 250.000 millones de dólares. Esto es un 3% del total de los movimientos globales. Pero, ¿cuál es el dato? Y es el 5% a nivel Latinoamérica. ¿Qué es lo importante de esto? Es que su crecimiento está siendo exponencial. O sea, se aceleró muchísimo en los últimos años. Y la tendencia, sobre todo a partir de ahora, es que sea incluso cada vez mayor. En Argentina nosotros nos encontramos con una situación que analizamos o denominamos créditos extremos. Por un lado, es factible encontrar financiamiento para los microemprendimientos. Es decir, ejemplo, una artesana de Jujuy que hace carteras con material reciclado. Bueno, es muy probable que esa señora pueda encontrar una ONG, una entidad financiera, alguien que le haga un préstamo, un crédito, un instrumento para que pueda desarrollarse. Lo mismo sucede con los megaproyectos, que sobre todo en los últimos años hubo muchos, por ejemplo un parque eólico, ¿sí? Pero lo que falta en Argentina son herramientas financieras para las pymes, que faltan en todos los aspectos, pero con mayor énfasis para los proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad. Y en Argentina es muy importante porque las pymes representan el 42% del PBI. Las pymes son la Argentina. Y lo mismo pasa en el resto de Latinoamérica. Entonces, desde ese lado es muy importante para nosotros trabajar en este esquema. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, el que tiene, no es que me gusta, pero me parece que aplica mucho de esta visión realista, el que tiene dinero impone condiciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, promover conciencia, crear e implementar herramientas de medición de impacto y generar instrumentos financieros que hagan circular el dinero hacia los proyectos que cuidan el ambiente y que favorecen la comunidad. Entonces, ya para ir redondeando, generar impacto que se suele denominar en el nicho ASG, o sea, ambiental, social, de gobernanza, de desarrollo, a través de la innovación y de modelos de negocio rentables, lo que hace es reinventar la naturaleza de la competencia y hace que el impacto ambiental y social positivo sean parte del capitalismo. Y esto lo relaciono con lo que les comentaba antes de nuestra visión totalmente pragmática y realista. Nosotros queremos usar las mejores herramientas que tiene el sistema
para transformarlo y que sea beneficioso para todos. Entonces, Y te hago una lo que consulta. dejo ahí perdón, ¿cómo? Decime y te hago una consulta si querés. Dejo ahí unos desafíos o invitaciones de cara al desarrollo inteligente y sostenible. A mí me gusta en realidad decir que el desarrollo sostenible es el desarrollo inteligente. 3 puntos. Por un lado, nosotros tenemos que generar cada vez más negocios y proyectos de triple impacto, ¿sí? Necesitamos muchos más negocios y proyectos de triple impacto. Por otro lado, dotar a los proyectos y a los negocios que ya estemos desarrollando de estrategias de impacto ambiental y social. Y hay un ejemplo muy claro, que es la autogeneración de energía a través de energías renovables como la solar, que era lo que venía contando Gabriel, que te da beneficios de eficiencia energética, de beneficios económicos, disminuye la huella ambiental, tiene innovación, tiene desarrollo económico. Digo, sobre todo para implementarlo en los distintos lugares de América Latina, es maravilloso ejemplo. Y después, Juan, una dimensión más personal del desarrollo sostenible, que es adoptar el triple impacto como filosofía de vida, le digo yo. Es decir, entender que cada una de mis acciones tienen consecuencias en el entorno y en las personas que me rodean. Y volviendo a una visión realista y pragmática, como la que venía comentando, en un ambiente sano y en una comunidad próspera, las personas que yo quiero y yo vamos a tener más posibilidades de crecer y de desarrollarnos mejor. excelente, Iván. Y te hago Entonces, una si no lo consulta. hago, sí. Y basándonos en esa visión pragmática, ¿no?, de la realidad de hoy, ¿cómo ves el impacto de la crisis actual que estamos teniendo en el COVID y en la recesión económica en la situación que estás describiendo, en la oportunidad de triple impacto? Bueno, ahí creo que hay, te diría, varios puntos. El primer punto es que creo que la crisis del COVID lo que generó es una conciencia colectiva de interconexión, digamos. O sea, todos vimos muy claramente cómo las acciones, o sea, siguiendo lo que venía diciendo, cómo las acciones que nosotros llevamos adelante repercuten en el entorno, repercuten en las personas que me rodean, en el que me cruzo en el supermercado, en todo, ¿sí? Entonces, esa conciencia de nuestra conexión se traslada y se traduce automáticamente también al mundo de los negocios. Entonces, creo que hay una necesidad de que las empresas también adopten este tipo de estrategias del cuidado del entorno y del desarrollo de la comunidad, que hay muchos ejemplos a lo largo de la cuarentena de esto. Muchas empresas se reinventaron tratando de dotar a sus estrategias de cuestiones que favorezcan a la comunidad, más allá de tener que hacerlo por necesidad. Creo que hay, bueno, muchísimos ejemplos, incluso de asociaciones, colaboración, etc. Creo también que hay una tendencia de consumo responsable en todos nosotros, que eso se traduce en una producción sustentable que lo soporte, ¿sí? Hay algo en lo que coinciden casi todos los analistas económicos y políticos internacionales, es que la crisis del COVID lo que viene a hacer es acelerar todas las tendencias, la digitalización, incluso el aislamiento de determinados países, bueno, un montón de cosas. Bueno, en esta aceleración de tendencias, la tendencia al consumo responsable es una de las que va a cobrar más velocidad y de la que ya lo está haciendo. Entonces, ahí también, y lo ato con lo que venía contando de las finanzas, hay un mundo de oportunidades para quienes desarrollan proyectos de triple impacto o que tienen estas consecuencias sociales y ambientales, porque en un esquema de restricción económica, las entidades, tengo un amigo en la banca que a mí me lo describió muy claramente, digo, si hay poca plata, las entidades financieras, aquellos que puedan hacer circular el dinero, van a ponerse mucho más exigentes a quienes le dan esa plata. Es decir, para ponerlo en términos futbolísticos, no solo hay que ganar, ahora también va a haber que jugar lindo. Y para jugar lindo, en el mundo de los negocios significa cuidar el ambiente y desarrollar a la comunidad en donde estamos. Entonces, relacionándolo también con lo que estaba diciendo antes, si yo no hago todas estas cosas por una cuestión ética o moral,
lo tengo que hacer básicamente porque me conviene, ¿sí? Porque me conviene desarrollarme en una comunidad próspera, en una comunidad sana, en un ambiente diverso, en un ambiente rico, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, pero creo que ese Totalmente. es Y en el... base a lo que decía, ¿cuál es la situación actual de los instrumentos de financiación para este tipo de proyecto de triple impacto? A ver, a nivel Latinoamérica, los que venían liderando por lejos toda esta movida eran los brasileros. Hasta el año pasado que Chile se metió muy fuerte con la emisión de bonos soberanos, pero te diría Chile, México y Brasil. En Argentina hubo un boom en los últimos años que tiene que ver, que todos lo sabemos, con las energías renovables, sobre todo los parques eólicos, bueno, distintas cuestiones, energía solar, digo, distintas, plan renovar, bueno, ustedes lo conocen muy bien. Pero eran todas inversiones que iban a cuestiones más de infraestructura, esencialmente en tres tópicos: vivienda, construcción y energía. Sí, lo que nosotros creo que debemos desarrollar y trabajar muy fuertemente es, relacionándolo con lo que decía antes, en bajar a los proyectos de triple impacto de las pequeñas y medianas empresas. De las pequeñas y medianas empresas que quieren muchas veces hacer o adoptar estas estrategias para ser más eficientes. O sea, hay reconversión productiva, hay temas de innovación, hay temas de eficiencia energética, y vos necesitas financiamiento para hacer todo este tipo de cuestiones sostenibles en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí hay todo por crecer. En Argentina, el año pasado se firmó un protocolo de finanzas sostenibles que lo firmaron las principales entidades bancarias, y están empezando a trabajar los bancos en todo ese capítulo. Hace poco Banco Galicia sacó una línea para empresas B y empresas de triple impacto, antes el BBVA, que ahora también está saliendo con algunas nuevas herramientas. Hay todo un movimiento, cada vez se habla más de eso en nuestro mercado, y sobre todo teniendo en cuenta esto que decía antes de que se ponen más exigentes. Lo que sí hay que empezar a generar es, por un lado, conciencia y después herramientas. O sea, herramientas que le faciliten también a los bancos o a las entidades crediticias, financieras, a las empresas, la posibilidad de evaluar mucho más fácil estas cosas. Que vos no necesites una gerencia entera para evaluar este tipo de proyectos. Vos necesitas algunas herramientas que estandaricen. En Europa hay un montón, digo, hay mercados que están hiperregulados y muy desarrollados. Lo que muchas veces no hay que reinventar la rueda, sino simplemente entender cómo funciona y adoptarla. Y creo que por ahí es el camino que tenemos por delante. Totalmente. Y te hago una última pregunta que viene más relacionada con el atractivo por ahí de la empresa o de la marca. ¿Cómo es el desarrollo de marca y de imagen a través de este impulso de triple impacto y contra el retorno económico que te genera y la inversión de implementar esta tecnología, ¿no? Bueno, a ver, para responder eso te diría que voy a la esencia de la presentación que acabo de dar antes, de que cualquier acción que vos hagas desde mi criterio, desde nuestro criterio, tiene que tener un beneficio económico directo o indirecto, pero sí tiene que ser claro. Entonces, eh, obviamente muchas de estas cuestiones, o la evolución de estas cuestiones, ha ido primero por la cuestión de la imagen o de la marca, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con políticas de responsabilidad social empresaria, un montón de desarrollo en las últimas 2 décadas, te diría, en Latinoamérica, en Argentina, fue en esa línea. Nosotros lo que creemos es que eso está muy bien, pero mínimamente lo que hay que ir llevando es estas acciones a que tengan que ver con el negocio que está desarrollando la empresa. Y eso lo que va a hacer en última instancia es potenciar el beneficio económico también. Y doy un ejemplo que para mí es clarísimo de algo en lo que estuvimos trabajando hace poco. Una petrolera que pone mucha plata en capacitación de gente de barrios vulnerables, pero los capacita en carpintería. ¿Y por qué los capacita en carpintería? Lo lógico
¿sí? En esta visión de proyectos de triple impacto que generen desarrollo real a las comunidades, sería que los capaciten en cuestiones o en herramientas que tienen que ver con su negocio. ¿Sí? Qué bueno que sería que del barrio vulnerable que está a 3 cuadras de la refinería salgan 3 ingenieros químicos o en petróleo que puedan después ser fuerza laboral de esa misma empresa. Digo, y así hay un montón de ejemplos. Sí, lo que creo es que la construcción de marca, o sea, obviamente hay todo un mundo alrededor de la construcción de marca y la sustentabilidad. En la medida que la sustentabilidad sea parte de nuestro lenguaje diario y una exigencia, ya va a ser más que algo que te diferencie, va a ser algo con lo que tenés que cumplir sí o sí, como ya está pasando. Sí, lo que yo propongo y me parece imprescindible es asociarla y en pensar todas las acciones que generemos también relacionadas a un beneficio económico. Un beneficio económico puede ser más ingresos o ahorros, o digo, en todas sus variables. O Pero sí, desde el ahorro hasta el impacto ambiental o la tal reducción cual, de dióxido de sí. carbono, lo que es. Totalmente, totalmente. O sea, es perfecto para potenciar el impacto, digo. Es un mundo muy interesante y que realmente nos permite hablar de desarrollo real. O sea, y es desarrollo real que repercute en no es solo cuidar el ambiente, lo cual obviamente es espectacular y lo tenemos que hacer, pero es cuidar el ambiente y desarrollar nuestra calidad de vida, desarrollar nuestras comunidades, generar condiciones dignas y para todos. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí entran En ustedes. adoptar, en Gracias, adoptar muchas todas esas. gracias. Ahí es donde me pasás la mano y me decís, ¿y qué puede hacer Solar Latam por todo esto, ¿no? ¿Cómo implementa Solar Latam